buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Julio Aguilar Llanos. Soy docente de la Universidad Católica en los cursos de familia y sucesiones. En esta ocasión, invitado por News 360, voy a tener el placer de conversar con todas y todos ustedes sobre un derecho que para mí es elemental, fundamental y debería estar específicamente señalado en la Constitución, es decir, el derecho a los alimentos. Fundamentalmente los alimentos tienen como base el parentesco. El parentesco es esa relación o conexión familiar que existe entre dos o más personas, unidas por vínculos de sangre o unidas por vínculos legales. En el caso de los ascendientes y descendientes, padre e hijo, estamos hablando de una obligación que es recíproca. Obviamente, cuando estamos hablando de que quien solicita alimentos son los menores de edad, en ese caso no se tiene que acreditar ni probar que el menor de edad está en estado de necesidad, elemento básico para que funcione los alimentos. Aquí lo que hace la ley es presumir que el menor de edad se encuentra en estado de necesidad. La presunción en el derecho es dar por cierto algo que es probable. Y es muy probable que el menor de edad obviamente no tenga recursos propios. Entonces, este menor va a tener derecho a alimentos, ¿y quién se los va a dar? En primer lugar, y no porque lo diga la ley, sino esto ya es algo hasta por naturaleza, los obligados están en primer lugar a atender los alimentos de sus hijos, son aquellos que lo trajeron al mundo. Entonces, estamos hablando que los padres, ojo, hablo en plural, papá y mamá están obligados a alimentar al menor de edad. ¿En qué casos esta obligación hay que ir al Poder Judicial o a un centro de conciliación para que se fijen alimentos? De ordinario, los hijos que viven dentro de una familia, papá, mamá, pues allí se alimentan. Pero ocurre que si el obligado, que puede ser el padre, porque la madre se dedica al cuidado del hogar, y el papá se niega por diversos motivos, entonces la mamá, representando legalmente a su hijo, va a acudir o a un centro de conciliación para que lo inviten y fijen los alimentos, o en su defecto, ir directamente al Poder Judicial para demandar alimentos. Ahora, entiendan bien que los alimentos no solo se circunscribe a el sustento, que es desayuno, almuerzo, comida. Ese es un rubro importante, pero también hay que sumarle al sustento el vestido. También hay que sumarle a los alimentos la habitación. Hay que sumarle también la asistencia médica y psicológica. Y tratándose de menores de edad, se le adiciona la educación y también la parte, digamos, lúdica, es decir, recreación, porque ese es un punto importante dentro del desarrollo integral del menor. Y si el padre se rehúsa, el Instituto Jurídico de los Alimentos está rodeado de todo tipo de garantías para que se declare y para que se ejecute. Porque es un derecho fundamental, es un derecho de emergencia, de urgencia. Si la persona no es alimentada, obviamente se va a enfermar y va a morir. Y la sociedad no quiere eso. Por eso esta obligación natural del padre respecto de alimentar a sus hijos es una obligación que ha dejado el plano moral y ha ascendido al plano legal. Porque en el plano moral no hay una sanción. En todo caso, la sanción es de la sociedad, pero en el plano legal sí hay sanción. Recuerden ustedes que en la Constitución peruana se señala no hay prisión por deuda, excepto cuando se trata de alimentos.
Vean la importancia del tema alimentario. Una de las características del derecho alimentario es la reciprocidad. Y la reciprocidad tiene fondo ético, moral. Si yo alimento a alguien hoy día y pasado el tiempo, yo alimentante, por los años, por la salud, estoy en estado de necesidad y a quien alimenté está ahora generando recursos, entonces yo tengo el derecho de pedirle alimentos a él, a quien antes le alimenté. Eso siempre funciona en el derecho de familia y especialmente en los alimentos. Los hijos, cuando ya son capaces, están obligados a alimentar a sus padres. Esta es la regla general, pero esta regla general sufre excepciones. Entonces la pregunta que sería es, ¿en qué casos el padre no tiene derecho a alimento de sus hijos? Y el hijo no está obligado legalmente a atender sus alimentos. Uno, cuando el padre lo es por declaración judicial. Obviamente estamos hablando de los extramatrimoniales. Entonces, si un hijo extramatrimonial ha sido negado por su padre, es decir, no lo ha reconocido, y el reconocimiento es voluntario, y se han visto obligados a llevarlo a la justicia, y dentro de un proceso largo, el juez ha determinado que el demandado es el padre del demandante. Esa es la declaración judicial. Y este es un mensaje, porque si ese padre que lo es por declaración judicial se ha negado, incluso lo ha negado al hijo como tal, entonces hay que sancionarlo, porque está cometiendo una falta muy grave. Y la sanción viene por el lado de negarle alimentos y también herencia, pero eso lo de la herencia no nos interesa ahora. Esto significa que pasado el tiempo, el hijo que sí fue alimentado por el padre, que lo es por declaración judicial, este padre, porque una sentencia lo obliga, efectivamente ha venido cumpliendo con los alimentos. Pasado el tiempo, este señor ya está entrado en años, está con problemas de salud, es decir, está en estado de necesidad. Y dice, bueno, si yo alimenté a mi hijo, ahora él me tiene que alimentar a mí. No. El artículo 412 dice, el padre que lo es por declaración judicial, y observen ustedes en qué forma tan categórica lo dice, el padre que lo es por declaración judicial, en ningún momento tiene derecho de alimentos ni herencia respecto de su hijo. Ahí el hijo no está obligado. Casi siempre cuando explico este tema me preguntan, pero ¿y si el hijo quiere darle voluntariamente? Ya eso no es problema, pues. No vamos a hacer más pizza que el Papa. Aquí estamos hablando de la exigibilidad legal. Ese es el primer punto. El otro punto en el cual es excepción a la reciprocidad es cuando el padre reconoce al hijo cuando el hijo es mayor de edad. Entonces uno se pregunta y dice, pero qué abuso, ¿no? ¿Por qué no lo reconoció cuando era niño, lo necesitaba más? Y ahora que lo ve capaz y lo ve creando recursos, lo reconoce. Y uno tiene derecho a preguntarse, ¿no lo está reconociendo por interés para pensionarse a costa de él? El 398 le dice, en ningún caso tendrá derecho a alimentos, salvo que el hijo lo acepte. Nosotros venimos en un estado de indefensión. Desde que nacemos hasta que tenemos una determinada edad, no podemos valernos por nosotros mismos. En esto incluso los animales irracionales nos llevan ventaja, porque esos animales a los 4 o 5 meses ya están buscando su propio alimento. En cambio nosotros no. Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 años, no podemos valernos por nosotros mismos.
Entonces, si la sociedad no contempla esa situación, pues estamos condenados a morir. Y la sociedad precisamente genera esta relación, como yo le llamo una relación obligacional alimentaria, entre las personas que necesitan alimentos y también quien los debe dar. Entonces esos alimentos ya se vuelven una obligación legal de cubrir estos alimentos. Por eso está lleno de garantías para declarar el derecho y ejecutar el derecho. Garantías en el orden civil, en el orden procesal civil, en el orden penal. Entonces, y no solo esas garantías, sino que las medidas cautelares a favor de el que pide alimentos lo tiene a la mano. Impedimento de salida, retención de sueldo, embargo de sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso al inicio yo dije un poco, para mí este derecho debería expresamente señalarse en la Constitución como un derecho fundamental, como un derecho de la persona, como un derecho humano. En este momento me dirán, sí, pero cuando uno dice derecho a la vida, ya están los alimentos. Sí, se entiende, pero es mejor especificarlo y ponerlo como derecho independiente. Como cuando yo hablo de la afiliación, también la afiliación debe ser un derecho autónomo, no como ahora que la afiliación viene formando parte del derecho a la identidad. Nombre, nacionalidad y filiación. Para mí ha sido muy grato, ¿no?, hablar de un tema tan fundamental en el derecho de familia. Y seguro que hay muchísimas preguntas de las personas que están viendo, escuchando. Esas preguntas pueden volcarlas ustedes a través de comunicación con las personas responsables de estos eventos para que puedan otra vez hacer otro video, otra relación en la cual uno pueda incluso ir a temas mucho más específicos entre los alimentos. Por ejemplo, los convivientes, la unión de ellos, cómo funcionan los alimentos. Pero, bueno, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y su preferencia. Hasta luego.